Listo. Ok, entonces estuvimos aquí trabajando. Y aquí, entonces, quedamos en este ejercicio. Lo último que dibujamos fue la fuerza de fricción. Creo que fue la señorita Sofía la que nos dijo lo de la fuerza de fricción. Es que no van a creer, muchachos. Estaba sufriendo porque el computador no había llegado. Ya llevaba un mes trabajando con una tablet. Pues con el que tengo acá, que es muy pequeñito, y no aguanta nada. Por todo se bloquea, por todo queda pendiente. ¿Listo? Ahora sí. Entonces, a esta la vamos a llamar la fuerza de fricción. No sé si todos me están escuchando, pero entonces en este momento, ese es el diagrama de cuerpo libre y es una de las partes del trabajo que vamos a evaluar la semana entrante, el día miércoles. ¿Listo? Semana entrante, día miércoles, evaluamos hacer diagramas de cuerpo libre. Ahora, muchachos, voy a pasar ese diagrama de cuerpo libre Ya tenemos quiz. la semana entrante, sí. Ya esta sería la tercera semana de clases. Entonces ya toca hacer el siguiente quiz. Bueno, entonces muchachos, atentos. Yo me traje el diagrama de cuerpo libre, que es el mismo que está allá. ¿Sí lo reconocen? El que hicimos ahorita. ¿Sí? Ahora, muchachos, la segunda parte del examen, la tercera parte del examen, es que ustedes aprendan a escribir las ecuaciones. Entonces, por favor, para escribir las ecuaciones, yo debo utilizar ecuaciones en X y ecuaciones en Y. Para poder utilizar esa condición, necesito ecuaciones en X y ecuaciones en Y. ¿Por qué ecuaciones en X y ecuaciones en Y? Porque tengo fuerzas en X y fuerzas en Y. Generalmente, en este momento todavía no vamos a dibujarlas, perdón, a reemplazarlas. Solamente vamos a escribir las ecuaciones. Hasta ahí es el primer quiz, hasta lo que vamos a hacer ahorita. Mañana reforzamos este tema y el viernes hacemos ejercicios para que ustedes de alguna manera estén al día con esa situación. Entonces, muchachos, atentos a la ecuación. Primero vamos a hacer la ecuación en X. Entonces me toca, vamos a utilizar un sistema aquí que tengo. Entonces, yo ya había hecho el ejercicio aquí, entonces ahorita miramos que nos dé lo mismo. Y me la llevo para allá. Entonces, por favor, atentos a la ecuación en X. Miramos la gráfica y en la gráfica tenemos que escribir las ecuaciones, las fuerzas que vemos en X. ¿Qué fuerzas vemos en X en este momento? Entonces, si están atentos a la pantalla, deben reconocer que solo hay dos fuerzas en X. ¿Cuáles son las dos fuerzas en X que hay? Entonces, las dos fuerzas en X, ¿cuáles serían? La de rozamiento. ¿Y cuál otra? La de coseno de 45. ¿Y qué diferencia hay entre la de rozamiento y la de coseno de 45? ¿Qué observas ahí en el diagrama? Las direcciones. Muy bien, entonces las que vayan para la derecha las vamos a considerar positivas. Las que vayan para la izquierda las vamos a considerar negativas. Entonces, ¿cómo escribiríamos nuestra ecuación? Escribiríamos entonces fx, escribiríamos fx. Aquí yo voy a escribir en este editor de ecuaciones. Entonces yo escribiría fx, que es la positiva, ¿cierto? Va hacia la derecha. ¿Quién iría hacia la izquierda? La fuerza de fricción. Entonces en la fuerza de fricción escribiría fuerza de fricción. ¿Listo? Muchachos, hasta ahí es la primera parte. Ahora hay que reemplazar si existen fórmulas. Entonces, fx en realidad no será fx. ¿Quién será fx para nosotros? Entonces, fx, si ustedes observan con detalle, gracias a la descomposición, utilizando las razones trigonométricas, nos dio que fx es f coseno de 45. Entonces, donde dice fx, voy a escribir f coseno de 45. F coseno de 45.
Perdón, F mayúscula. ¿Y cómo reemplazo FF? ¿Recuerdan cómo se calculaba fuerza de fricción? ¿Recuerdan cómo se calculaba fuerza de fricción? Bueno, no lo recuerdan. Muy bien. Así debe ser, así, naturales, sin ocultar la información. Entonces, cuando empezamos las clases, yo les expliqué que la fuerza de fricción, eso está en la guía que ustedes deben descargar del campus virtual. Allá está cómo se calculaba la fuerza de fricción. ¿Cuál es la fórmula para la fuerza de fricción? Mu por la normal. Entonces, me devuelvo a mi diapositiva. Y en la diapositiva, entonces coloco ahora sí, donde dice esa condición, escribo. Ahí donde dice fuerza de fricción, tendría que reemplazar por un parámetro que se llama mu. ¿Quién es mu? Un coeficiente de rozamiento multiplicado por la normal. Hasta ahí, dime. ¿Usted para qué está haciendo la sumatoria de las fuerzas en X? Porque en el siguiente tema, en el segundo quiz, tú aplicas las leyes de Newton. Y para poder aplicar las leyes de Newton, tienes que hacer la sumatoria de fuerzas en X y la sumatoria de fuerzas en Y. ¿Ves? Okay. Y dependiendo de las condiciones que te establezca el ejercicio, aplicas primera ley, segunda ley. Por ahora, solo nos interesa escribir las ecuaciones y no las igualamos a nada. Pero a futuro sí. ¿Listo? Bueno, muchachos, voy con la sumatoria de fuerzas en Y. ¿Qué fuerzas hay en Y? Entonces, primero que todo, le cambio la letra aquí, Y. ¿Qué fuerzas hay en Y? La de seno de 45. Entonces, primero las positivas. ¿Cuál sería la primera positiva que hay? Seno de 45. No, la positiva. La normal. Entonces, la primera que vemos es que la normal va hacia arriba. Entonces, esa es positiva. Hacia arriba, positivas. Hacia abajo, negativas. Entonces, ¿cuáles son negativas? Son negativas el peso y ¿quién más? La de 45. Y la de 45, muy bien. Entonces, ustedes allá escriben en la ecuación normal menos peso menos F en Y. FY. ¿Listo, muchachos? Y ya teniendo eso, entonces ahora hago el reemplazo. Algunos de ustedes se volverán tan hábiles que de una vez harán los reemplazos, ¿sí? Otros no tenemos la habilidad, nos toca por pedacitos. Entonces, aquí en vez de decir peso, ¿qué escribo? Masa por la gravedad. Y en vez de escribir FY, ¿qué escribo? F seno de 45. F seno de 45. Muy bien. Muchachos, hasta ahí es la evaluación. ¿Cuándo es la evaluación? El día miércoles de la semana entrante. ¿Listo? Ahí es el quiz que llamamos, quiz 1. Tenemos la clase de mañana para hacer ejercicios, la clase del viernes, la clase del lunes la utilizamos para hacer una actividad que ustedes debieron descargar. Les muestro la actividad, muchachos. Ustedes debieron descargarla de WhatsApp, perdón. Esto del campus virtual. Allá cuando ustedes vayan al campus virtual encuentran esta actividad. ¿Se acuerdan haber trabajado esta sopa de letras aquí en clase? ¿Sí se acuerdan haber trabajado aquí en clase la sopa de letras? ¿Y qué hacíamos con la sopa de letras? ¿Qué era lo que hacíamos? Encontrar las palabras. Y esas palabras había que escribirlas en estos espacios. Esas palabras se escriben en estos espacios. ¿Listo? Luego viene un segundo punto en el que cambia la actividad. Es muy similar, pero ahora no les doy la sopa de letras, sino yo ya les doy las palabras. Para ahorrar tiempo les doy las palabras. ¿Y ustedes qué deben hacer? Deben colocarlas en unos espacios en blanco que están acá.
En cada definición. Dependiendo. Lo importante, Ángelo, es que recuerdes esta parte, que no hay palabras repetidas. Es decir, que ustedes deben tener cuidado porque si usted ya utilizó, por ejemplo, la palabra boyante, si usted ya utilizó la palabra boyante en una, ya no la puede volver a usar. ¿Listo? Oye, esos significados Pero de el esas punto palabras están en la dos- guía o algo. Todas esas palabras están en la guía. Ah, ¿no escucha a alguien allá al fondo, por favor? Fue una señorita. Miser, o sea que no se puede repetir en el punto 2 y en el 3 al mismo tiempo, ¿cierto? Sí, en el punto, no, lo que pasa es que el punto 3 tiene unas palabras y las del 2 tú las sacas de la sopa de letras. Ah, ya. Entonces, con estas palabras que tú sacas de la sopa de letras, es que tú llenas estos espacios de acá. Y en el punto 2, yo ya te doy las palabras. Yo te las doy y tú debes ubicarlas, ya te digo en dónde. Debes ubicarlas en estos espacios que tienes aquí. En estos espacios. ¿Sí está claro? Y ahí es donde tú no puedes repetir las palabras. Ahí no las puedes repetir. Muchachos, y el tercer punto de la bimestral es hacer diagramas de cuerpo libre de todas estas figuras. Hacer diagramas de cuerpo libre. Por eso mañana vamos a hacer diagramas de cuerpo libre de esas figuras. Ahí están todos los tipos de figuras que pueden existir. Y el cuarto punto es escribir las ecuaciones. Ecuaciones de lo que acabamos de hacer. Señor, Ecuaciones de lo que acabamos de hacer. lo que acabamos de hacer. Por eso mañana y el viernes repasamos con ese tema. ¿Listo? Ok. Bueno, muchachos, ahorita nos desconectamos y nos vemos a las 10:30 para la clase de trigo. Tener el cuaderno a la mano. ¿Listo? Sí, señor. Clase de trigo a las 10:30. Tener el cuaderno y descargar la actividad de trigo que está allá, que ya la habíamos descargado. ¿Listo? 10. Mentira, son las 10:07, sí, 10:25. 10:20 que nos veamos está bien. 10:20 nos conectamos. Que estén bien. Bueno, Hasta profe. luego. Chao. Hasta luego. Chao.